La mañana del 10 de marzo de 2019, apenas minutos después del despegue desde Addis Abeba, Etiopía, un avión de pasajeros se convirtió en una pesadilla. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, se precipitó al vacío en un instante, y con él, 157 vidas se perdieron. Pero la verdadera historia no es solo lo que pasó, sino lo que se escondía detrás de un fallo que ya había golpeado antes, revelando un secreto mortal en el corazón de una máquina moderna. Esta es la historia del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. 10 de marzo de 2019. Aeropuerto Internacional Bole, Addis Abeba. Un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines, con matrícula ETAVJ, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo de aproximadamente 3 horas y 20 minutos con destino a Nairobi, Kenia. A bordo embarcaban 149 pasajeros, de diversas nacionalidades, junto a 8 tripulantes, 2 pilotos, 5 tripulantes de cabina y un oficial de seguridad en vuelo. El avión era un Boeing 737 MAX 8, un modelo de última generación, entregado a Ethiopian Airlines el 15 de noviembre de 2018. Con solo 4 meses de antigüedad en servicio, acumulaba 1.330 horas de vuelo y 382 ciclos. El avión estaba propulsado por 2 motores turbofan LEAP 1B fabricados por CFM International. En la cabina de mando se encontraba el capitán Jared Getachew, de 29 años de edad. Había volado con la aerolínea durante casi 9 años y había registrado un total de 8.122 horas de vuelo, incluidas 4.017 horas en el Boeing 737. Había sido capitán del Boeing 737-800 desde octubre de 2017 y volaba el Boeing 737 MAX desde julio de 2018. Hasta este momento, era el capitán más joven de la aerolínea. El primer oficial era Ahmed Nur Mohamed, de 25 años, un recién graduado de la Academia de la Aerolínea, con 361 horas de vuelo registradas, incluidas 207 en el Boeing 737. Sin saberlo, se disponían a enfrentar una batalla por el control del avión. Una vez completados los preparativos y las revisiones finales, la aeronave se dirigió hacia la pista 7R. Habían configurado el avión con los flaps extendidos a 5 grados. Los flaps son las superficies en el borde trasero del ala que aumentan la sustentación y la resistencia al aire en despegues y aterrizajes. Activaron además los sistemas de navegación lateral, LNAV, y vertical, VNAV, que son los modos del piloto automático que guían al avión en su ruta y altitud programadas, así como el acelerador automático, un sistema que gestiona la potencia del motor para mantener la velocidad deseada. A las 8:37:17 de la mañana, el primer oficial comunicó a la torre que estaban listos para la partida. Segundos después, la torre de control emitió la autorización. Ethiopian 302, autorizado para el despegue. Un instante después, la imponente aeronave comenzó su carrera por la pista. A las 8:38 de la mañana, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, con destino a Nairobi, Kenia. El despegue inicial fue normal, con valores correctos en los sensores de ángulo de ataque, AOA, del lado izquierdo y derecho. Estos sensores, llamados paletas AOA, miden el ángulo entre el ala del avión y el aire que lo golpea, una información vital para saber si el avión tiene suficiente sustentación. Los motores funcionaban a un 94% de su potencia, y todo parecía ir según lo planeado en un vuelo que, para la mayoría a bordo, sería rutinario. Pero la normalidad se desvaneció un segundo después de que el avión se elevara. A las 8:38:44, los valores del sensor de AOA izquierdo comenzaron a ser erróneos y la palanca de mando izquierda se activó. Este sistema, conocido como stick shaker, está diseñado para vibrar violentamente el mando del piloto, alertando de una inminente pérdida de sustentación o entrada en pérdida, una situación crítica que exige una reacción inmediata. Lo alarmante era que este stick shaker no se detuvo en ningún momento. Casi al mismo tiempo, las lecturas de velocidad y altitud del sistema de datos aéreos izquierdo empezaron a desviarse significativamente de las del lado derecho. En la pantalla principal de vuelo del capitán, la velocidad indicada cayó bruscamente,
y una banda roja y negra de velocidad mínima se extendió por la pantalla, un aviso visual de peligro que el avión estaba recibiendo en base a datos erróneos. Las indicaciones de altitud en el lado izquierdo también mostraron valores más bajos que los del lado derecho. El capitán Jared Getachew intentó reaccionar reduciendo el cabeceo del avión, una respuesta esperada ante un stick shaker activo. Sin embargo, a pesar de sus acciones, la advertencia persistía, y la cercanía al terreno probablemente le llevó a no bajar el morro más allá de los 7 u 8 grados sobre el horizonte. Lo que los pilotos del vuelo 302 aún no sabían era que estaban inmersos en una batalla contra un enemigo invisible. Un sistema, ideado para la seguridad, se había convertido en una amenaza mortal. Este sistema, conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, había sido diseñado para ayudar al avión a volar mejor. Pero tenía un punto ciego fatal. Se apoyaba en la información de un solo sensor de ángulo de ataque, que mide si el morro del avión está demasiado levantado. Si ese sensor enviaba datos erróneos, el MCAS, de forma automática, bajaba el morro del avión una y otra vez, sin que los pilotos pudieran detenerlo. Exactamente eso es lo que había ocurrido en el accidente de Lion Air, y ahora el vuelo 302 se enfrentaba al mismo terrorífico bucle. Los pilotos, atrapados en la cabina, luchaban contra una fuerza que ni entendían del todo, ni podían controlar. En medio de este torbellino de avisos, el sistema MCAS, que se suponía que hacía el avión más seguro, entró en acción de forma inesperada. Utilizando los datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, comenzó a inclinar el morro del avión bruscamente hacia abajo. Era una fuerza invisible que trabajaba en contra de los pilotos, una pesadilla mecánica. El capitán Jared Getachew, enfrentándose a esta situación caótica y a la constante vibración en su mando, intentó desesperadamente activar el piloto automático hasta 3 veces, buscando que la automatización tomara el control y les diera un respiro en esa lucha manual. La cabina se inundó con un terrible coro de advertencias automáticas. Diferentes alarmas sonaron al unísono, llenando el espacio con una cacofonía ensordecedora, una señal inconfundible de que la crisis se profundizaba rápidamente. Los sonidos de la propia aeronave se mezclaban con los avisos de los sistemas, creando un ambiente abrumador. Era una contradicción aterradora. Por un lado, el avión les pedía levantar el morro por seguridad. Por otro, un sistema interno lo empujaba hacia abajo. La voz del capitán, tensa y cargada de urgencia, rompió el silencio atronador. Tenemos un problema de control de vuelo. La confusión era palpable. Los instrumentos en su lado de la cabina mostraban una velocidad peligrosamente baja y una altitud incorrecta, haciendo aún más difícil para la tripulación entender qué estaba sucediendo realmente y cómo reaccionar. En medio de esta avalancha de fallos y alertas, los pilotos se encontraban solos, luchando contra una aeronave que parecía haber cobrado vida propia. La tranquila rutina en la cabina del vuelo 302 se hizo añicos en un instante. El despegue, iniciado a las 8:38 de la mañana, se había transformado en un descenso al infierno. La cabina, que un instante antes estaba en calma y bajo control, ahora se había convertido en un campo de batalla sensorial. Las alarmas auditivas se mezclaban con las luces parpadeantes y las vibraciones constantes del stick shaker. En las pantallas, la información fundamental se volvía caótica y contradictoria. Para el capitán Jared Getachew y el primer oficial Ahmed Nur Mohamed, la situación era una auténtica pesadilla. En la pantalla de vuelo principal del lado izquierdo, el indicador de velocidad aérea oscilaba entre 275 nudos y 60 nudos, 510 y 60 km por hora, una lectura obviamente errónea, mientras que en el lado derecho, los valores eran correctos. Esta disparidad generó una confusión paralizante. ¿Qué velocidad era la real? Los datos de la altitud y la velocidad del avión, que son esenciales para volar, dejaron de ser fiables. A pesar de que el avión estaba acelerando y ganando altitud, el stick shaker no dejaba de vibrar, insistiendo en que el avión estaba a punto de perder sustentación. El manual de la aerolínea sugería usar el piloto automático en situaciones no normales para reducir la carga de trabajo, pero el avión lo rechazaba constantemente. Las barras del director de vuelo que indican la trayectoria óptima desaparecían y reaparecían,
añadiendo más incertidumbre a una situación ya de por sí incomprensible. A 400 pies, unos 122 metros de altitud y con el stick shaker aún activo, el capitán pronunció una frase cargada de impotencia. ¿Qué está pasando? Poco después, a pesar de los esfuerzos del capitán por mantener la trayectoria, el sistema MCAS, basándose en los datos erróneos de un solo sensor, comenzó a empujar el morro del avión violentamente hacia abajo. La cabina se llenó con los sonidos de alerta del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Don't sink, pull up, pull up. Era un abrumador coro de advertencias que se contradecían entre sí. El avión les pedía que subieran, mientras una fuerza invisible lo forzaba a descender. La confusión y la sobrecarga sensorial eran absolutas. El capitán Jared Getachew, en medio de la creciente crisis, intentaba desesperadamente mantener una mínima normalidad, un espejismo de control. Pidió a Ahmed Nur que informara al control aéreo. Nos gustaría mantener 14.000 pies. Tenemos un problema de control de vuelo. La solicitud, una medida de emergencia para ganar tiempo y estabilidad lejos del terreno, fue aprobada por el control de tráfico aéreo, y la nueva altitud de 14.000 pies, unos 4.260 metros, se estableció en el panel de control. Sin embargo, el avión se negaba a obedecer. A pesar de sus esfuerzos combinados, el capitán no lograba mantener la trayectoria de vuelo, y en un acto de rendición a la implacable máquina, solicitó regresar al aeropuerto de origen. La cabina se había convertido en un infierno de ruido y contradicciones, con el stick shaker vibrando incesantemente. A las 8:41 minutos 21 segundos, una nueva advertencia se sumó al caos. Se había activado la estridente alarma de exceso de velocidad. La velocidad. Exclamó el capitán, y el primer oficial respondió. Capitán, velocidad. La alarma no dejó de sonar, mientras la velocidad real del avión, la del lado derecho, se disparaba entre los 360 y 375 nudos, entre 667 y 694 kilómetros por hora, mucho más allá del límite seguro de velocidad operativa del avión. En medio de esta sobrecarga de información y alarmas contradictorias, los pilotos luchaban por procesar qué advertencia era la real. La desesperación crecía con cada segundo, mientras el capitán, con la voz ahogada por el esfuerzo físico y la frustración, hacía una pregunta crucial a su primer oficial. ¿El compensador es funcional? La respuesta de Ahmed Nur fue desalentadora. No funciona. Debo intentarlo manualmente. El capitán Jared, aferrándose a cualquier esperanza, le pidió que lo intentara. El primer oficial Ahmed Nur lo intentó con todas sus fuerzas, con la intención de equilibrar el avión con los controles manuales de la compensación, que se realizaban a través de una rueda física. Pero a las 8:41 minutos 56 segundos, una exclamación cargada de impotencia resonó. ¡No funciona! La fuerza necesaria para mover manualmente esa rueda era inmensa, entre 42 y 53 libras, aproximadamente 19 a 24 kilos, una resistencia que hacía la tarea prácticamente imposible en esas circunstancias extremas. Para corregir la anomalía de compensación que sufría el avión, habrían necesitado girar esa rueda más de 40 veces. Está bien, quédate conmigo, suplicó el capitán Jared, repitiéndolo una y otra vez con una voz que revelaba la tensión extrema y el inicio del agotamiento físico. La prioridad seguía siendo alcanzar los 14.000 pies, 4.267 metros. A las 8:42:12, con la voz ya teñida de desesperación, el capitán Jared solicitó vectores para regresar al aeropuerto. El primer oficial transmitió la petición al control aéreo. Radar Ethiopian 302. Solicitamos vectores para regresar a casa. Pocos segundos después, el capitán, buscando la raíz de esta pesadilla, preguntó sobre una alerta que había sonado anteriormente. ¿Qué era? ¿La alarma maestra? El primer oficial Ahmed Nur le preguntó de vuelta, quizás para confirmar. ¿Alarma maestra? El capitán le instó a que lo verificase. Tras una breve revisión, el primer oficial confirmó que el origen era la alarma maestra, mientras en ese mismo instante unía las piezas del rompecabezas fatal. Paleta alfa izquierda. Reconociendo el sensor defectuoso que había desatado el caos.
La fuerza que los pilotos ejercían sobre los controles era brutal y continua, con un promedio de 94 libras, 43 kilos de presión constante en la palanca de mando. Esta carga, que fluctuaba entre 80 libras y 110 libras, entre 36 y 50 kilogramos, era considerada alta y hacía difícil encontrar una posición neutra y mantener el vuelo nivelado. Era una batalla de pura fuerza, una lucha de hombres contra una máquina descontrolada. La carga de trabajo era inmensa, una tarea exigente que consumía toda su atención. A las 8:43 minutos 4 segundos, la voz del capitán Jared Getachew, ya marcada por la tensión y el agotamiento, resonó con una pregunta crucial. ¿Deberíamos cabecear juntos? El cabeceo no es suficiente. Esta frase, que sonaba más a una súplica que a una orden, revelaba la desesperación del capitán. La fuerza que el avión ejercía para bajar el morro era tan abrumadora que incluso tirando de su propio mando, no era suficiente para elevar la nariz del avión. Los simuladores usados en la investigación revelarían que, en esos momentos, la columna de control requería un esfuerzo que oscilaba entre 80 y 110 libras, aproximadamente 36 a 50 kilogramos, una carga brutalmente exigente para un solo piloto. El capitán le solicitaba al primer oficial, Ahmed Nur Mohamed, que unieran fuerzas y tirara también de sus propios mandos de control, buscando combinar el esfuerzo físico de ambos para contrarrestar la implacable picada del avión. En medio de esa batalla física, con una última pizca de esperanza, el capitán ordenó: ¡Ponlos arriba! En ese momento crucial, las manos de los pilotos buscaron los interruptores de desconexión del compensador del estabilizador, devolviéndolos a su posición normal. Habían desconectado estos sistemas antes en un intento desesperado por detener el MCAS, pero ahora, tras el infructuoso intento de equilibrar el avión con los controles manuales y el insoportable esfuerzo físico, buscaban cualquier otra forma de aliviar la fuerza que el avión ejercía contra ellos. Era un intento desesperado por reactivar alguna función de compensación automática que pudiera ofrecerles una salida, una última carta en un juego que perdían por segundos. El avión se encontraba a unos 13.800 pies, 4.200 metros de altitud, con una velocidad de 367 nudos, 680 km por hora, y el morro apenas 1 grado por debajo del horizonte. Los pilotos estaban exhaustos, tirando con una fuerza promedio de más de 90 libras, 40 kilos, sobre los mandos de control, en una batalla física agotadora que ya no podían sostener. A pesar de 2 breves intentos del capitán de aplicar compensación eléctrica hacia arriba con los botones del mando, el avión continuó su descenso implacable. 5 segundos después de esos últimos y fútiles intentos de compensación eléctrica hacia arriba, el MCAS se activó por cuarta y última vez. El estabilizador, esa pequeña ala trasera que controla el cabeceo del avión, se movió drásticamente de 2.3 unidades a 1 unidad, forzando el morro del avión aún más hacia abajo, y la aeronave entró en una picada terminal. El capitán Jared Getachew, con gritos desesperados y la voz quebrada por el pánico, repetía: ¡Cabeceo arriba! ¡Cabeceo arriba! En la cabina, se palpaba su extrema dificultad para respirar y el agotamiento físico de ambos pilotos. El avión se precipitaba ahora con el morro a más de 40 grados hacia abajo y una velocidad de descenso vertical aterradora, superando los 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto. A las 8:43:36, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, el GPWS, resonó con su última y desgarradora alerta. Terrain, terrain, pull up. Terrain, pull up. El grito desesperado del capitán, con sus últimas fuerzas, inundó toda la cabina. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up. Pull up. Terrain, terrain, pull up. A las 8:43:44, 18 segundos después de la cuarta y última activación del MCAS, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines impactó contra el terreno a 28 millas náuticas, unos 52 kilómetros al sureste de Addis Abeba, cerca de la ciudad de Ejere. El impacto fue brutal, con una violencia inaudita, creando un cráter de aproximadamente 10 metros de profundidad y 28 metros de ancho. El avión se desintegró en miles de fragmentos,
y las 157 personas a bordo perdieron la vida al instante. No hubo supervivientes. La investigación del vuelo 302 de Ethiopian Airlines reveló una verdad escalofriante. El accidente fue causado por entradas repetitivas e incontroladas del sistema MCAS, debido a un error en un único sensor de ángulo de ataque. Este error llevó al avión a una picada incontrolable de más de 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto, sin que la tripulación pudiera recuperarlo. La raíz del problema era el diseño del MCAS, que dependía de un solo sensor AOA, haciéndolo vulnerable a entradas erróneas. Boeing, en su diseño inicial, no había contemplado el potencial de activación no comandada del MCAS, pero asumió que los pilotos lo reconocerían y lo corregirían fácilmente con los controles, el trimado eléctrico manual y el procedimiento existente de compensador incontrolable. Pero la realidad en la cabina del vuelo 302 fue muy diferente, con múltiples alertas y una sobrecarga de información que confundieron a los pilotos y les impidieron responder de manera efectiva. La ausencia de una advertencia clara de AOA Disagree en las pantallas del avión también contribuyó a la confusión, ya que Ethiopian Airlines no había seleccionado esta función opcional. Además, los pilotos no recibieron una formación adecuada sobre el sistema MCAS. Los manuales de vuelo no lo mencionaban, y las actualizaciones de Boeing tras el accidente de Lion Air se centraron solo en procedimientos para un compensador incontrolable, sin explicar la verdadera naturaleza del MCAS. La aerolínea, de hecho, había expresado a Boeing sus dudas y preguntas sobre cómo manejar estas situaciones, pero no obtuvo respuestas claras en su momento, indicando Boeing que estaban relacionadas con una investigación en curso. Se determinó que, si Boeing hubiera respondido estas preguntas críticas, el resultado del accidente podría haber cambiado significativamente. La tragedia del vuelo 302, sumada a la del vuelo de Lion Air, obligó a la industria de la aviación a un examen de conciencia global. Se implementaron importantes cambios. Boeing rediseñó el MCAS para usar la información de ambos sensores AOA, evitando activaciones erróneas y limitando su acción. La formación de los pilotos fue revisada para incluir simulaciones detalladas de fallos del MCAS y situaciones de datos de velocidad inconsistentes, exigiendo ahora sesiones de simulador de vuelo completo, nivel C o D. También se actualizó el software para que la alerta de AOA Disagree aparezca independientemente de si se selecciona la opción de indicador visual de AOA. El legado del vuelo 302 es un doloroso recordatorio de la importancia de la seguridad en cada fase del diseño y operación de una aeronave. La aviación aprendió que la confianza en un solo punto de fallo puede tener consecuencias catastróficas, y que la interacción entre el hombre y la máquina debe ser a prueba de cualquier escenario. Honremos a las 157 víctimas del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Su tragedia impulsó cambios vitales para la seguridad de todos los que volamos. 20 de agosto de 2008. Un McDonnell Douglas MD-82 se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando como resultado 154 víctimas entre pasajeros y miembros de la tripulación. Durante la fase de investigación, en la primera inspección, la causa de este accidente parecía engañosamente simple. Sin embargo, al examinar todo en profundidad, se reveló una historia marcada por trágicas coincidencias e ironías. Esta es una historia compleja, sobre un incidente que estuvo a punto de no ocurrir. Es la historia del vuelo 5022 de Spanair. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas, España. 166 pasajeros y 6 tripulantes de cabina se embarcaron en el vuelo 5022 de Spanair, con destino el aeropuerto de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Un viaje con una duración aproximada de 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad española, pero también había un pequeño número de personas de otras nacionalidades a bordo, incluyendo Alemania, Francia, Mauritania, Turquía, Bulgaria, Gambia, Italia, Indonesia y Brasil. Casi todos eran turistas en busca de un respiro de sus ajetreadas vidas en las Islas Canarias.
El capitán era Antonio García Luna, de 39 años de edad. Era un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Anteriormente, había servido en las Fuerzas Aéreas de España, desempeñándose como instructor de vuelo y capitán en pruebas. En 1999, se unió a Spanair como primer oficial y fue ascendido a capitán del MD-80 en 2006. Los informes de sus sesiones de pruebas en el simulador y entrenamiento en línea indicaban que era un piloto con habilidades superiores a la media. Durante una sesión de entrenamiento, se registraron observaciones para el piloto respecto a la necesidad de mejorar sus habilidades de gestión de recursos de la tripulación, con un énfasis específico en la coordinación y la relación con el otro piloto. Posteriormente, los entrenadores notaron una mejora en esta área. Sin embargo, los miembros de la tripulación que conocían al capitán lo describieron como disciplinado, preciso y meticuloso en su trabajo, destacando su estricto seguimiento de los procedimientos. El primer oficial en este vuelo era Francisco Javier Mulet, de 31 años de edad. Se unió a Spanair el año anterior, con solo 220 horas de vuelo en su historial. En el momento del accidente, había acumulado poco más de 1.200 horas de vuelo, la mayoría en el McDonnell Douglas MD-82. Los pilotos que habían volado con el primer oficial lo describieron como un piloto serio y disciplinado, educado y muy colaborador. El avión asignado a este vuelo era un McDonnell Douglas MD-82, con 15 años de antigüedad. Aunque era un modelo de aeronave en gran medida retirada, este avión fue muy popular entre aerolíneas en los Estados Unidos y Europa en las décadas de 1990 y principios de la década de los 2000. Es importante destacar que el MD-82 era considerado uno de los aviones de pasajeros más seguros en ese momento. El avión, llamado Sunbreeze, había sido fabricado en 1993 y en ese momento fue entregado a Korean Air. Fue en julio del 99 cuando se unió a la flota de Spanair en España. La aeronave estaba equipada con dos motores Pratt & Whitney J T8D219. Disponía de 167 asientos para pasajeros, 2 asientos destinados a la tripulación de vuelo, un asiento de observador en la cabina de vuelo y 4 asientos designados para la tripulación en la cabina de pasajeros. Poco antes de la 1:30 de la tarde, ya habían realizado todos los preparativos para iniciar el vuelo. En ese momento los pilotos se pusieron en contacto con el controlador de la torre para informar que estaban listos para despegar desde la pista 36L. El controlador les dio la autorización para abandonar la pista, y acto seguido, la aeronave inició la maniobra de despegue. Sin embargo, apenas segundos después, aún sin haber dejado la pista, los pilotos se comunicaron de nuevo con la torre de control, indicando que tenían un pequeño problema y necesitaban salir de la misma. El controlador les autorizó a salir de la pista, y los pilotos se pusieron en contacto con el centro de mantenimiento. El problema detectado estaba relacionado con la sonda de temperatura de la turbina de aire de impacto, la cual mostraba una lectura anormalmente alta. Esta sonda mide la temperatura del aire en las proximidades de la superficie del avión. Cuando un avión se desplaza a través del aire, comprime el aire frente a él, elevando su temperatura. Este fenómeno se intensifica a altas velocidades, como las que alcanzan los aviones a reacción durante el vuelo de crucero. En condiciones normales, suele resultar en un aumento de 30 grados centígrados de la temperatura del aire alrededor del avión. Es esencial medir la temperatura del aire, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, permite a los pilotos determinar si deben apagar el sistema antihielo durante el vuelo. Los bordes de las alas se calientan de forma natural debido al aire que se comprime delante de ellos mientras vuelan. En consecuencia, un fallo en el sensor de la temperatura del aire no es crítico si no se espera que haya hielo. No obstante, la segunda razón por la cual los aviones necesitan medir esta temperatura se relaciona con el piloto automático, específicamente con los aceleradores automáticos. Si el sensor de temperatura del aire detecta una temperatura alta, indica que el avión se desplaza a alta velocidad. Esto sugiere que se podría dañar el interior del motor.
a menos que se reduzca la potencia del motor. En otras palabras, una temperatura elevada del aire implica una baja aceleración del motor, lo cual no es óptimo durante la fase de despegue y otras fases de aceleración necesarias. En aviones comerciales de pasajeros, esto implica que los despegues deben llevarse a cabo en modo manual, cuando el sensor no está operativo. Es posible que los pilotos no estuvieran seguros de que fuera una buena idea despegar con el sensor defectuoso, considerando su función crucial en el control del acelerador del motor. Por lo tanto, optaron por volver e inspeccionar el sistema. Irónicamente, la sonda en sí incluye un elemento calefactor para evitar el congelamiento, al intentar medir la temperatura del aire circundante. Si este elemento calefactor se mantiene encendido mientras el avión está en tierra, el sensor puede generar una lectura de temperatura artificialmente alta, aunque continúe funcionando. El capitán contactó con el centro de control de mantenimiento, ya que sospechaba que la sonda de temperatura del aire estaba recibiendo una corriente eléctrica inesperada. El centro de control de mantenimiento recomendó a la tripulación que reiniciara el disyuntor Z29, que suministra energía eléctrica al elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire. La tripulación realizó este procedimiento, pero la temperatura de la sonda no descendió. Ante esto, los pilotos llevaron la aeronave de vuelta para que los ingenieros de mantenimiento pudieran inspeccionarla. La tripulación mantuvo una discusión detallada con los técnicos, explorando diversas posibilidades para reducir la temperatura de la sonda de temperatura del aire RAM. Se consideró incluso el uso de hielo seco para enfriar la sonda. La cabina se llenó de actividad, con la entrada y salida de personal, incluyendo a los técnicos de mantenimiento. El sobrecargo y otro capitán clave que viajaban en el avión también estuvieron presentes, destacando la importancia de registrar todos los eventos que estaban ocurriendo. En ese momento, la temperatura dentro del avión se elevaba, con una temperatura exterior de 30 grados centígrados, y la aeronave no lograba enfriar la cabina adecuadamente. Tanto los pasajeros como la tripulación empezaron a sentir ansias de partir, mientras los ingenieros dedicaban más de una hora intentando reparar el sensor defectuoso. Aplicaron hielo seco para enfriar el sensor. Finalmente, propusieron que la tripulación desconectara el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura, sugiriendo tirar del disyuntor como solución, para cortar el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura. Según la lista de equipamiento mínimo, MEL, por sus siglas en inglés, se permitía la operación del avión, con la calefacción de la sonda fuera de servicio, siempre que no se anticipara la presencia de hielo durante el vuelo. Dado que no se esperaban tales condiciones, se desactivó la calefacción de la sonda y el avión fue declarado apto para el servicio. El capitán dio su consentimiento y la tripulación inició los procedimientos para la salida. Una azafata se encontraba en uno de los asientos plegables detrás de los pilotos, discutiendo sobre el sensor defectuoso con el primer oficial, mientras se llevaba a cabo el repostaje de combustible en la aeronave. Poco después de las 2 de la tarde, el capitán salió del avión para supervisar personalmente la operación de repostaje y asegurarse de que se hacía lo más rápido posible. Dado que el avión había regresado de nuevo a la puerta de embarque y habían apagado los motores, los pilotos tuvieron que iniciar los procedimientos desde el inicio, como si fuera un nuevo vuelo. Esto implicaba contactar al control de tráfico aéreo para obtener la autorización de vuelo hacia el aeropuerto de Gran Canaria. En esos momentos, aún se encontraban sin preparar la cabina para el vuelo, y esto generaba una atmósfera agitada dentro de la aeronave. Precisamente en situaciones como esta, es cuando los pilotos deben seguir más rigurosamente a los procedimientos. Hay evidencias registradas en la grabadora de voz que sugieren que el capitán se sintió bajo presión por la falta de tiempo. Esto fue evidente durante la revisión de la lista de verificación antes de la salida, cuando el primer oficial leía los elementos, y el capitán anticipaba las respuestas antes de que el primer oficial llegara a la parte correspondiente de la lista de verificación. Además, se puso en contacto con la torre de control para verificar si había algún retraso en las operaciones de tráfico aéreo. Aunque era responsabilidad del primer oficial manejar las comunicaciones por radio, en esta ocasión,
El capitán asumió esa labor por él. Después de encender los motores, la tripulación realizó la lista de verificación posterior al inicio, compuesta por un total de 8 elementos. Durante la lectura de los elementos, al llegar al último de ellos, referente a los flaps y slats, el capitán interrumpió al primer oficial antes de que pudiera leerlo, solicitándole que pidiera permiso de taxi al control de tráfico aéreo. Después de esto, los pilotos no volvieron a realizar un repaso final para completar el último elemento en la lista de verificación. Esto fue un grave error, pero solamente fue una de las diversas ocasiones en que los pilotos tendrían la posibilidad de configurar correctamente los flaps desde ese momento hasta realizar el despegue. Al iniciar el rodaje hacia la pista, los pilotos revisaron la lista de verificación de rodaje, la cual incluía un apartado que requería que verificaran la luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva. La luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva debe estar encendida, lo cual señala que hay aceleración automática adicional disponible en caso de un fallo del motor durante el despegue. Esta luz debe permanecer encendida para indicar que hay aceleración automática adicional disponible en caso de que ocurra un fallo del motor durante el despegue. Si los slats no están configurados correctamente para el despegue, la luz no se iluminará. Al repasar esta misma lista de verificación, los pilotos tienen otra oportunidad para observar que no han configurado los flaps para el despegue. El último elemento es el denominado informe de despegue, en el cual los pilotos revisan las velocidades de despegue, la aceleración y los flaps, entre otros elementos. Según la grabadora de voz, se evidenció que no se llevó a cabo la revisión de la colocación de los flaps ni de los slats. Durante el rodaje hacia la pista, los pilotos continuaron conversando con la azafata, en una conversación de la que gran parte no era relevante para la preparación del vuelo. Este último aspecto resultó confuso posteriormente para los investigadores, ya que no se respetaba la cabina estéril. La aeronave se encontraba alineada con la pista, y el primer oficial realizó una verificación final conocida como checklist de despegue inminente. Se le escuchó en la grabadora cómo revisaban la posición del centro de gravedad, la posición de la palanca de flaps y el indicador de slats y flaps en la pantalla LCD. En este momento, el primer oficial mencionó flaps 11, a pesar de que los flaps no se habían configurado en 11. Realmente debería haber dicho flaps 0, como se reflejaría tanto en la pantalla LCD como en la propia palanca de flaps. Los investigadores concluyeron más tarde que se produjo un fenómeno conocido como sesgo de expectativa. El primer oficial esperaba que los flaps estuvieran en las posiciones que había indicado, pero no verificó realmente sus instrumentos para confirmar su expectativa. Existe una tendencia natural en los humanos a mirar sin realmente ver, lo que nos lleva a percibir solo lo que esperamos ver. Además de este sesgo de expectativa, es más común cuando las condiciones psicológicas son desfavorables, como fue el caso en esta situación con la presión del tiempo y la alta carga de trabajo a la cual los pilotos estaban operando. A pesar de que el capitán se suponía que estaba supervisando, el primer oficial llevaba a cabo estas tareas, pero debido a que en ese momento ya estaban alineados con la pista, su atención se desvió al exterior del avión. En ese momento ya no había nada que pudiera evitar el accidente, salvo la última línea de defensa conocida como el sistema de alerta de despegue TOWS, Take-Off Warning System. Este sistema emite una alarma cuando los pilotos aumentan la potencia del motor para el despegue, a pesar de que la aeronave no está configurada adecuadamente para el despegue. Por ejemplo, si los flaps no se han ajustado correctamente, la alerta se activaría. Sin embargo, el aviso en este caso no sonó. La fase de despegue transcurrió de manera normal, y cuando la aeronave alcanzó los 157 nudos, el primer oficial comenzó a elevar el avión. Sin embargo, en ese momento se activaron la advertencia de pérdida y el agitador, resultando en una inclinación de la aeronave de 32 grados hacia la derecha y un cabeceo continuo, llegando apenas a 40 pies sobre el suelo. En la pista, el primer oficial inicialmente consideró la posibilidad de un fallo en el motor y redujo la potencia del mismo. No obstante, de manera inmediata volvió a aumentar la potencia, llevando los aceleradores hasta su posición máxima.
Sin embargo, estas acciones resultaron ineficaces, y la aeronave comenzó un descenso, impactando inicialmente con la cola y arrastrándose por el suelo. Posteriormente cruzó un terraplén y se estrelló contra el lado opuesto, estallando en llamas. Tan solo habían transcurrido 5 segundos desde que la aeronave inició el despegue, cuando se activó el sistema de advertencia de entrada en pérdida, y posteriormente, el de excesivo ángulo de alabeo. El avión alcanzó una altura de 40 pies, 12 metros, sobre el suelo, se desvió hacia la derecha, perdió altitud y se estrelló en las cercanías de la pista. De los 172 pasajeros y tripulación a bordo, únicamente 18 sobrevivieron, dejando 154 víctimas. Tras el accidente, se inició de inmediato una investigación. La investigación fue liderada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. La principal causa identificada fue el fallo de la tripulación al desplegar los flaps. Sin embargo, esta razón representa solo la superficie del problema, ya que hay una serie de factores adicionales que contribuyeron al accidente. Al principio, comentamos que la tripulación tuvo que abandonar la pista para revisar la aeronave, justo antes del primer intento de despegue. La ironía reside en que, en ese primer momento, el avión tenía los flaps perfectamente configurados. Además, la lectura de alta temperatura del sensor de aire había estado presente en varios vuelos anteriores de esta misma aeronave, y cada uno de ellos despegó sin inconvenientes. En este momento del vuelo, la atención y la aplicación de la seguridad de la tripulación se convirtieron en los factores cruciales que, en última instancia, resultaron fatales. Regresaron a la puerta como medida de precaución, y al hacerlo, se sometieron a una presión de tiempo que resultó ser difícil de manejar. Con su enfoque de seguridad disipándose en la pista y bajo la presión de su retraso en constante aumento, la tripulación comenzó a revisar rápidamente las listas de verificación, omitiendo elementos clave y realizando chequeos visuales apresurados, mirando sin realmente observar. Los roles claramente definidos del capitán y el primer oficial empezaron a difuminarse, y dejó de ser evidente quién era el responsable de cada tarea. Otra ironía en este accidente fue el fallo en el sistema de alerta de despegue, la última línea de protección antes del despegue. Podría haber estado relacionado con el fallo en la sonda de temperatura del aire, el componente calefactor que provocó el retorno del avión a la puerta de embarque, después de su primer intento de despegue. Estos sistemas dependen del mismo relé eléctrico para su funcionamiento, y la investigación concluyó que era posible que este relé hubiera fallado. Se mencionó el vínculo entre el sistema de advertencia de despegue y la sonda de temperatura del aire RAM. Sin embargo, después de una inspección y pruebas exhaustivas de los componentes relevantes, los investigadores no pudieron encontrar ninguna razón por la que el sistema de advertencia de despegue no estuviera operativo en este caso. Curiosamente, un año después del accidente, otro avión, listo para despegar de Palma de Mallorca hacia Barcelona, obtuvo indicaciones de alta temperatura del aire mientras rodaba. La tripulación observó que la temperatura marcaba 99 grados, que era el máximo que podía mostrar la pantalla de instrumentos de 2 dígitos. Recordaron el accidente del año anterior y decidieron verificar el sistema de alerta de despegue, descubriendo que no funcionaba. La tripulación volvió a confirmar que su avión estaba correctamente configurado para el despegue, y decidió partir hacia Barcelona después de registrar el fallo en el libro de mantenimiento del avión. Se informó que la compañía tenía conocimiento de 6 casos notificados por aerolíneas entre los años 2000 y 2008, en los cuales se combinaron altas temperaturas del aire y pruebas fallidas del sistema de alerta de despegue. 4 de estos casos se resolvieron reemplazando el relé eléctrico que ambos sistemas utilizan para obtener energía. Por lo tanto, es posible, aunque no seguro, que en el caso del vuelo 5022 de Spanair, el sistema de advertencia de despegue falló por la misma razón que el elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire RAM. No se ha determinado la causa exacta para este fallo. No obstante, el informe final sobre este accidente incluyó una serie de recomendaciones para prevenir la recurrencia de incidentes similares en el futuro.
Entre las recomendaciones del informe, se sugirió la modificación de los procedimientos para el MD-80 y aviones similares, de manera que los pilotos realicen pruebas del sistema de alerta de despegue antes de cada vuelo. También se propuso que la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Autoridad Federal de Aviación ajusten los requisitos de certificación para aeronaves como el MD-80, de manera que el sistema de alerta de despegue no pueda ser desactivado por un solo fallo, y que proporcione una advertencia clara a las tripulaciones en caso de fallo. El informe determinó que si el primer oficial hubiera reaccionado a la pérdida después del despegue, manteniendo el morro por debajo de los 13 grados, en lugar de levantarlo hasta los 18 grados, el vuelo podría haberse alejado de la pista de manera segura. Por lo tanto, el informe recomendó que la recuperación de una situación de pérdida se convierta en una parte obligatoria de los programas de formación inicial y recurrente de los pilotos de aerolíneas. Finalmente, se hicieron una serie de recomendaciones relacionadas con la gestión de recursos de la tripulación, ya que este fue un factor clave en el accidente de Spanair. Entre ellas, se encontraba la recomendación de que la Agencia de Seguridad de la Aviación Europea, EASA, evaluara los programas de formación de las aerolíneas para asegurar que se enfatizara el concepto de cabina estéril, junto con las consecuencias de distracciones incluso menores. También se sugirió incluir ejemplos de accidentes en los que la falta de una cabina estéril fue un factor relevante. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Climb maintain 3000 and we're running out of system. 25 de enero de 1990. En una fría noche de invierno, sobre la costa este de Estados Unidos, un Boeing 707 de la compañía Avianca lucha contra las condiciones climatológicas y el agotamiento de combustible. A bordo, la tensión es palpable, la comunicación con la torre de control se vuelve desesperada, y cada minuto que pasa acerca a la agotada tripulación y a los pasajeros a un desenlace incierto. Esta es la historia del vuelo 052 de Avianca. 25 de enero de 1990. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, Colombia. Un Boeing 707-321B de Avianca, matrícula HK 2016, se encontraba en la puerta de embarque, ultimando los detalles para un vuelo internacional hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave tenía casi 23 años de antigüedad. Fue fabricada en junio de 1967 y hasta el año 1977 había pertenecido a Pan Am. Hasta este momento, había acumulado más de 61.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores JT-3D, modificados con hash kits para reducir el ruido. Había salido de Bogotá a la 1:10 de la tarde y estaba realizando una escala técnica para permitir el embarque de los últimos pasajeros. Mientras tanto, la tripulación técnica revisaba las condiciones meteorológicas en su destino y realizaba los cálculos de combustible necesarios para este vuelo internacional. Calcularon un 5% adicional de combustible debido a los hash kits y otro 5% extra debido a la antigüedad de la aeronave. Aunque se trataba de una aeronave robusta, se encontraba en un punto en que, debido a su antigüedad, su consumo de combustible era ligeramente mayor de lo habitual, por lo que el ingeniero de vuelo decidió cargar 7.000 libras adicionales de combustible. Estas reservas adicionales otorgaban unos 27 minutos extra de vuelo, un margen de seguridad crucial para la tripulación, teniendo en cuenta el congestionado espacio aéreo en el aeropuerto de destino. Este vuelo, programado como el 052 de Avianca, sería directo desde Medellín, y los cálculos iniciales del plan de vuelo indicaban una duración de 4 horas y 40 minutos. Sin embargo, los pilotos sabían que su destino, el aeropuerto JFK, era uno de los más concurridos del mundo, y cualquier eventualidad podría complicar la llegada. El capitán de la aeronave era Laureano Caviedes, de 52 años. Con una amplia experiencia en vuelo, había acumulado unas 16.700 horas hasta ese momento, la mayoría de ellas a bordo del Boeing 707. A su lado, se encontraba el primer oficial Mauricio Klotz, de 28 años, con aproximadamente 2.400 horas de experiencia de vuelo. Klotz, aunque más joven, tenía un dominio del inglés superior al del capitán, por lo que sería el encargado de las comunicaciones en inglés con los controladores estadounidenses.
Klotz llevaba 3 años trabajando para Avianca y acumulaba 64 horas de experiencia en el Boeing 707, de las cuales 13 fueron en vuelos nocturnos. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45 años de edad. Moyano contaba con 23 años de experiencia en Avianca, sumando un total de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el Boeing 707, incluyendo 1.000 horas nocturnas. A las 3:08 de la tarde, la torre de control del aeropuerto en Medellín dio la autorización para el despegue. El vuelo 052 inició su recorrido en la pista 36, acelerando hasta alcanzar la velocidad de despegue y elevándose con rumbo al norte. Los 149 pasajeros, junto con los 9 miembros de la tripulación, se preparaban para el largo trayecto que les esperaba hasta llegar a su destino. La atmósfera a bordo era calmada, y el despegue fue exitoso y sin contratiempos. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 37.000 pies, casi 11.300 metros, donde la tripulación comenzó a sentirse confiada y tranquila. Mientras sobrevolaban el Caribe, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el capitán Caviedes, al tanto de las condiciones meteorológicas, estaba preparado para un posible retraso. A medida que el vuelo 052 se acercaba al noreste de Estados Unidos, el clima en Nueva York empeoraba, afectando las operaciones en el aeropuerto Kennedy. Las tormentas en Nueva York generaban fuertes vientos y una visibilidad reducida a 400 metros, complicando los aterrizajes. La única pista operativa en el aeropuerto John F. Kennedy era la 22 izquierda, y esto provocaba una gran congestión de tráfico aéreo, con aviones que acumulaban tiempos de espera de hasta 1 hora. La tripulación del vuelo 052 estaba al tanto de la situación y confiaba en que el combustible adicional les permitiría enfrentarse a cualquier retraso razonable. A las 5:28 de la tarde, el Boeing 707 entró en el espacio aéreo de Estados Unidos bajo el control del tráfico aéreo de Miami. En ese momento, el capitán Caviedes decidió que el primer oficial Klotz se encargase de las comunicaciones, ya que su nivel de inglés era mayor y podría transmitir las instrucciones con mayor claridad. No obstante, aunque Klotz entendía bien el inglés, tenía ciertas dificultades para expresar con precisión las órdenes del capitán, lo que complicaría las comunicaciones. En ese momento, el vuelo había consumido aproximadamente 1/3 del combustible. El capitán Caviedes revisó las reservas y confirmó que disponían de suficiente combustible para realizar un patrón de espera en caso de ser necesario. Si las condiciones empeoraban, podrían desviarse a Boston como aeropuerto alternativo. Al aproximarse a Virginia, la tripulación fue notificada de la necesidad de realizar un patrón de espera, debido a la alta congestión en el aeropuerto John F. Kennedy y a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York. A las 7 de la tarde, el vuelo 052 recibió instrucciones para entrar en un patrón de espera sobre Norfolk, a 260 millas náuticas, 481 kilómetros, de su destino final. La tripulación calculó que con el combustible disponible podrían realizar la espera sin problemas y retomar su trayecto hacia Nueva York. Sin embargo, esta primera espera duró 19 minutos y la inquietud comenzaba a palparse en la cabina. A las 7:43 de la tarde, el control aéreo ordenó al vuelo 052 que entrase en un segundo patrón de espera en la intersección Bottom, ubicada cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros del aeropuerto John F. Kennedy. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Climb 3000 and we're running out of system. Esta espera se alargó por 29 minutos más, agotando gran parte del combustible destinado para la reserva y entrando en el límite de lo que consideraban un margen seguro para continuar hacia Nueva York. La tripulación barajó la posibilidad de desviarse hacia Boston, pero las condiciones meteorológicas también eran desfavorables en esa zona, por lo que lo descartaron. Además, el hecho de llevar en espera tanto tiempo les hacía pensar que el control aéreo les daría en breve una autorización para continuar hacia el aeropuerto. Decidieron seguir en espera y utilizar el combustible de reserva para esta aproximación final. A las 8:10, la situación se volvió crítica. El vuelo 052 había consumido prácticamente todo el combustible destinado al patrón de espera y entraba en la fase de consumo de la reserva final. Este era el punto de no retorno, ya que si seguían en el aire, no tendrían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo. La tripulación, bajo una situación de tremendo estrés,
discutía las posibilidades. Si recibían la autorización de aterrizaje en el aeropuerto Kennedy en breve, no habría problema. Pero si continuaban en espera, se enfrentarían a un riesgo inminente de quedarse sin combustible. Ante la delicada situación a punto de quedarse sin combustible, el primer oficial Klotz comunicó al controlador en inglés que necesitaban prioridad. Sin embargo, cometió un error crucial. No utilizó la terminología específica de emergencia, que habría obligado al controlador a dar prioridad inmediata al vuelo. Finalmente, a las 8:48, el controlador del tráfico aéreo de Nueva York indicó al vuelo 052 que continuara en espera en CAMRN, un punto a 39 millas náuticas, 72 kilómetros, del John F. Kennedy. And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back on for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. A las 8:55, el primer oficial volvió a intentar comunicar su situación de falta de combustible, pero nuevamente su mensaje fue confuso, y no logró transmitir la gravedad de la situación al controlador, quien no interpretó la solicitud como una emergencia. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative, sir, we're just running out of fuel. We're good, okay, 3000 now, we're good. Okay, turn left heading 310, sir. A las 9:05, el vuelo 052 recibió finalmente la autorización para iniciar el descenso hacia el aeropuerto. En ese momento, la tripulación se sintió aliviada, confiando en que aunque la situación de combustible era crítica, podrían gestionarla si conseguían aterrizar en el primer intento. Sin embargo, la densa niebla y la baja visibilidad dificultaban el aterrizaje, y la única pista operativa continuaba siendo la 22 izquierda, la cual aún tenía una alta congestión de tráfico aéreo. El descenso comenzó con normalidad, pero al acercarse a la pista, el sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y el indicador de senda de planeo no eran suficientes para ver las luces de la pista debido a la intensa niebla. El indicador de senda de planeo hace referencia al glide slope en inglés. Este sistema es una parte del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, que ayuda a los pilotos a mantener la trayectoria de descenso correcta mientras se dirigen a la pista, guiándolos en el ángulo exacto para el aterrizaje. A menos de 2 millas de la pista, 3 kilómetros, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, comenzó a emitir varias alertas de pull up, indicando que la tripulación debía corregir la altitud para evitar una posible colisión con el suelo. Sin referencias visuales de la pista, el capitán decidió abortar el aterrizaje y realizar un procedimiento de go-around, un giro y ascenso para intentar otra aproximación. Klotz, el copiloto, informó al controlador de su maniobra, pero una vez más, omitió declarar formalmente la emergencia de combustible. Executing a mass approach, Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, roger, probably maintain 2000, turn left heading 180. Have a maintain 2000, 180 heading. Avianca 052, you're making the left turn, correct, sir? That's right, to 180 on the heading, and we'll try once again, we're running out of fuel. Tras el primer intento fallido de aterrizaje, el controlador del aeropuerto John F. Kennedy indicó al vuelo 052 que ascendiera nuevamente a 2000 pies, 609 metros, y realizara un giro para volver a entrar en el patrón de aproximación. En la cabina de mando la situación era desesperante. El nivel de combustible estaba peligrosamente bajo, y el ingeniero de vuelo advirtió al capitán y al primer oficial que no era suficiente para mantenerse en el aire mucho más tiempo. El capitán, consciente de la situación crítica, pidió al copiloto que informara al controlador de la emergencia, pero Klotz, una vez más, no usó el término Mayday o Fuel Emergency, que hubiese obligado al controlador a dar prioridad absoluta al vuelo. Esta falta de claridad y formalidad en el lenguaje técnico hizo que el controlador no comprendiera la gravedad real de la situación y continuara dándoles instrucciones de manera rutinaria. A medida que la tripulación realizaba el giro para retomar la aproximación, el consumo de combustible continuaba. El ingeniero de vuelo, cada vez más alarmado, insistió en que la situación era insostenible y que deberían haber aterrizado en el primer intento. Sin embargo, para los pilotos, declarar una emergencia en ese momento parecía una medida desesperada, y de manera implícita se aferraron a la idea de que recibirían a tiempo la autorización para una segunda aproximación.
Alrededor de las 9:13, mientras el Boeing 707 intentaba alinearse de nuevo con la pista para el segundo intento de aterrizaje, el nivel de combustible en los tanques se agotó. La única opción era descender, pero ya era demasiado tarde para un aterrizaje seguro. Los motores, sin suministro de combustible, comenzaron a apagarse uno por uno. La situación se volvió caótica, y la cabina de mando se llenó de alertas de fallos de sistemas y señales de pérdida de potencia. El primer motor en apagarse fue el número 4, seguido del número 3. Avianca 052, we just lost 2 engines and we need the priorities, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. La tripulación trató de mantener la calma, mientras el ingeniero de vuelo alertaba sobre el apagado inminente de los 2 motores restantes. Sin potencia en los motores, el avión se convirtió en un planeador, y los pilotos intentaron desesperadamente mantener el control. Las alarmas de baja altitud y proximidad al suelo sonaban de forma constante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por evitar lo peor. A las 9:15, los 4 motores se apagaron, mientras el avión descendía sin posibilidad de recuperación. En un último intento por minimizar los daños, la tripulación intentó dirigir el Boeing hacia una zona menos poblada. La falta de comunicación efectiva y la decisión de no declarar una emergencia clara había sentenciado su destino. El Boeing 707 de Avianca finalmente impactó en una zona boscosa en Cove Neck, Long Island, a unos 16 kilómetros del aeropuerto. La estructura del avión se fracturó con el impacto y los restos quedaron dispersos entre los árboles. La escena del accidente era dantesca. En el lugar del impacto, 73 personas perdieron la vida, mientras que otras 85 sobrevivieron, aunque muchas con heridas graves. Además, el frío y la oscuridad de la noche hacían que las labores de rescate fueran aún más complicadas. Los primeros equipos de emergencia llegaron poco después del accidente. Inmediatamente asistieron a los supervivientes, sacando a los pasajeros atrapados de entre los restos y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos. La pérdida de tantas vidas marcó un punto crítico en la historia de la aviación. Este accidente puso en evidencia graves problemas en la gestión del combustible y en la claridad de la comunicación entre pilotos y controladores aéreos en situaciones críticas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, se encargó de investigar las causas de este trágico accidente. El análisis incluyó la revisión de las grabaciones de la cabina de mando, las conversaciones entre los pilotos y los controladores, y el estado técnico del avión. La investigación reveló una serie de fallos en la cadena de decisiones y comunicación, que culminaron en la catástrofe. Uno de los hallazgos clave fue la falta de una comunicación clara por parte de la tripulación sobre la situación crítica de combustible. Aunque el primer oficial intentó informar a los controladores de que estaban bajos de combustible, nunca utilizó el término de emergencia Mayday, ni fuel emergency, que habrían alertado al controlador de la gravedad de la situación y le habrían obligado a darles prioridad en el aterrizaje. Esta omisión fue señalada como un error crucial en la investigación. Además, la NTSB concluyó que el estrés, la fatiga acumulada de la tripulación y la barrera lingüística contribuyeron a una serie de decisiones erróneas. El capitán Caviedes y su tripulación se vieron abrumados por la acumulación de instrucciones de espera y el deterioro progresivo de la situación de combustible. También se observó que el inglés técnico de los pilotos no era suficiente para manejar situaciones complejas de emergencia, lo que llevó a una falta de claridad en las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La investigación también descubrió que aunque el controlador de tráfico aéreo no estaba completamente informado de la emergencia de combustible del vuelo 052, hubo oportunidades para que detectara la urgencia de la situación, a partir de los términos ambiguos que usaron los pilotos. Sin embargo, al no existir una declaración de emergencia oficial, el controlador no dio prioridad al avión, lo que contribuyó directamente en el accidente. El accidente del vuelo 052 de Avianca provocó un cambio significativo en los procedimientos de emergencia y en la formación de las tripulaciones en comunicación internacional. Una de las recomendaciones principales de la NTSB fue la necesidad de estandarizar la terminología de emergencia, especialmente en casos de bajo combustible, para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes. Como resultado, se implementaron protocolos en los que se especifica que en una situación de bajo combustible, los pilotos deben utilizar las palabras Mayday o Fuel Emergency
para alertar a los controladores de tráfico aéreo de la situación crítica. Esta nueva normativa tiene como objetivo garantizar que las tripulaciones reciban la máxima prioridad en el aterrizaje, en situaciones de emergencia. Además, la tragedia del vuelo 052 impulsó una revisión de los requisitos de competencia lingüística en inglés para tripulaciones internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, introdujo estándares de competencia en inglés que se aplican a pilotos y controladores aéreos con el fin de evitar malentendidos y mejorar la claridad en las comunicaciones. El accidente también llevó a la implementación de mejoras en la gestión del tráfico aéreo, en aeropuertos de alta densidad como el John F. Kennedy. Se establecieron medidas para que los controladores identifiquen de manera más efectiva los vuelos con poco combustible, con el fin de darles prioridad en situaciones de congestión aérea. La tragedia del vuelo 052 de Avianca dejó una huella imborrable en la aviación y se convirtió en un caso de estudio fundamental para las autoridades y los profesionales del sector aéreo. Las lecciones aprendidas en este accidente fueron aplicadas en protocolos y regulaciones que han permitido mejorar la seguridad de la aviación civil a nivel mundial. Aunque el precio de estas lecciones fue alto, el legado del vuelo 052 ha contribuido a salvar vidas, al reducir el riesgo de que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este accidente nos recuerda la importancia de una comunicación clara y precisa, especialmente en situaciones de emergencia. La estandarización de la fraseología de emergencia y la formación en idiomas se han convertido en pilares fundamentales de la seguridad aérea. Estos elementos proporcionan a la tripulación las herramientas necesarias para afrontar situaciones críticas y garantizan una respuesta rápida y eficaz por parte de los controladores. Honremos la memoria de las víctimas de aquel trágico accidente.